El reino. Hace más de 20 años que vengo hablando del reino. Y todavía hay mucha, pero muchísima gente, de la que me escucha, que no ha entendido lo que es el reino y lo que significa. No es una crítica, es una descripción, y después te voy a decir por qué. Claro, yo podría hacerla más fácil y decir que eso es culpa de toda esa gente por no escudriñar y ser ignorante. Pero la verdad es otra. La verdad es que somos una generación nacida en un sistema de gobierno llamado democracia, con todos los claros y oscuros que cada democracia tiene en cada país, pero democracia al fin. Lo poco que conocemos sobre reinos tiene que ver con los pocos que todavía existen, pero me atrevería a decir que la mayoría, si no todos, figurativamente. Sus reyes son reyes, pero no gobiernan. Generalmente en esos países que te menciono, hay democracias que operan bajo el sistema de legislaturas. Los primeros ministros son los que gobiernan, los reyes solamente están para ir a fiestas, celebraciones y algunos actos determinados de protocolo. Bueno, nuestro reino no es eso. Y cuando te dé las pautas que lo sostienen, yo creo que por momentos se te pueden llegar a caer las medias del impacto, siempre y cuando tengas medias puestas. Y algunas cosas, a lo mejor, no te van a gustar del todo, como no me gustaron a mí al principio, cuando conocí esta verdad. Pero es mi deber transferirte lo que he aprendido. Pero además lo que he aceptado, lo que he creído y lo que he puesto por obra. Mi oración es que al final de todo esto, vos vayas y hagas lo mismo. Escuchá, jamás le hablo a mis oyentes de manera directa, pero hoy tengo mandato y dirección para hacerlo. Y es para decirte que no me sorprende que justamente hoy y justamente vos estés allí dispuesto o dispuesta a escucharme. Con una paz y con una expectativa distinta a las de otras veces. ¿Sabes por qué no me sorprende? Porque lo que estoy a punto de enseñarte, yo creo que es el mensaje más importante que existe sobre la Tierra. Yo creo y estoy convencido de eso. Cada uno lo ve como quiere. Pero cuidado, es el mensaje más importante que existe sobre la Tierra, pero también es el más peligroso. Porque es el único mensaje al que Satanás le tiene miedo, le teme. Entonces cuando oye que alguien lo enseña, se hace presente en persona para procurar borrarlo de la mente del que lo reciba. Toma toda tu autoridad en Cristo ahora y no se lo permitas. Supongo que sabes cómo hacerlo. Y a esto que dije supongo que tengo que probarlo. Así que anda con tu Biblia al Evangelio de Mateo capítulo 13. Yo quiero explicar por qué esto está pasando ahora. En este capítulo 13 del Evangelio de Mateo, Jesús está contando una historia acerca de un agricultor, de un sembrador. Es mucha la gente que ha predicado sobre esta historia, Y lamentablemente tengo que decirte que en muchos casos lo que han predicado no ha sido del todo la verdad. No al menos la verdad completa, para no ser tan drástico. Ahora, ¿cómo se supone que sé yo esto? ¿Cómo se supone que yo sé esto? Porque yo mismo decía las mismas cosas que esos que te estoy mencionando decían.
¿Por qué? Porque era lo que había aprendido. Estaba convencido que era así. Pero vos sabés que el convencimiento es algo que te llega de afuera hacia adentro. Y no siempre es la verdad. La verdad es la convicción, que es lo que sale de adentro hacia afuera, porque en ese caso viene instruido por el Espíritu Santo. Así que para evitar errores, yo quiero que vos leas lo que Jesús dijo en esta historia. ¿Ya lo tenés? Él cuenta la historia de un sembrador que sembraba semillas. Y todos ustedes conocen esta historia. Y si tenés tu Biblia en la mano y la estás leyendo, la vas recordando ahora. Yo no la voy a leer. Pero de todos modos, lo que sí quiero es que leas una parte de lo que acaba de suceder aquí. Vos sabés que son muchos los que han usado esta parábola resaltando, por ejemplo, la importancia del perdón. No está mal, no es desatinado, pero tampoco son pocos, me atrevería a decir lo contrario, los que usan este pasaje para incentivar una mayor ofrenda, digamos, para movilizar bolsillos o billeteras. Porque dicen que si sembrás dinero, cosecharás dinero. Prosperidad le llaman a eso. ¿Sabes una cosa? Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque eso no es lo que Jesús dijo aquí, ¿eh? ¿De qué trata entonces esta parábola? Mira, hay muchas parábolas que Jesús no explicó, pero en esta no hace falta preguntarse qué es lo que él quiso decir. Es una de las pocas parábolas que él sí explicó. Mirá lo que dice el verso 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él explica por qué. Alguna vez me va a llegar la orden de arriba de explicar todo lo que él explicó, pero no es el momento ahora porque me llevaría una enorme cantidad de tiempo hacerlo. Pero vayamos al verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¡Wow! ¡Re wow! ¿Sabes lo que les acaba de decir? Mira, lo que te estoy enseñando la mayoría no lo entendió, ¿eh? La mayoría antigua, ¿eh? Amós, ¿sabés quién es Amós? Amós no lo entendió. Isaías no lo entendió. Tampoco Jeremías. Mucho menos Ezequiel. Pero fíjate que ustedes que me están escuchando hoy, sí lo están entendiendo. ¿De qué estaba hablando? Él. Él está a punto de explicar la parábola. Verso 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. O sea que a esto no hay que adivinarlo. A esto hay que entenderlo. Y te lo voy a explicar. Así que leamos el verso 19. Él dice, esto es lo que significa esta parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino, hace una rayita ahí, si tenés con qué un marcador, algo. Cuando alguno oye la palabra del reino, porque vos podés escuchar muchos mensajes, podés escuchar mensajes de fe, de sanidad, sobre el bautismo, de la unción, mensajes de poder y algunos, varios de prosperidad. Pero esto no tiene nada que ver con todo eso, ¿eh? Esto es diferente. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, cuando uno oye el mensaje del reino y la palabra del reino no la entiende, viene el malo. ¿Leíste que dice eso?
viene el malo. Otra traducción significa el maligno. O sea, cuando estás a punto de predicar el reino, cuando se toca este tema, Satanás no envía demonios. Jesús dijo, Él viene en persona. Jesús dijo eso. Viene el malo, el maligno. No hablaba de un demonio, hablaba de Satanás. O sea, cuando alguien oye el mensaje del reino, el mismo Satanás viene. Muchos predicadores vendrán y predicarán muy buenos mensajes. Creo que vos lo habrás escuchado, y yo también. Has escuchado de todo, como yo, pero has escuchado muy buenos mensajes. De unción, de prosperidad. Si no se camina por la cornisa de los intereses personales, el mensaje de la prosperidad no está prohibido. Lo que está prohibido es abusarse. Mensajes de poder, de sanidad, de milagros, con ciertas precauciones en estos últimos. Vos sabés que los milagros son sobre cuestiones que convienen al reino, no necesariamente a la persona. Bueno, él dice que cuando empezás a predicar el reino, Satanás no envía demonios para interferir, viene él mismo en persona. Y la pregunta es, ¿por qué viene? Dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Viene para arrebatarlo, para volverte incrédulo o incrédula, para destruir el momento ungido que estás viviendo, para, me atrevería a decirlo así, para apagarte la luz del entendimiento. Por eso es que no me sorprende en absoluto que hoy estés casualmente allí oyéndome, porque seguramente Satanás también hoy anda por allí rodeándote y procurando que no entiendas nada. ¿Por qué? Porque el mensaje del reino es el único que predicó Jesús. Jesús nunca predicó sanidad, sanaba a la gente directamente. Jesús nunca predicó resurrección, resucitaba a la gente. Jesús nunca predicó liberación, liberaba a la gente. Él solamente predicó el reino. Así que ahora quiero que tomes tu Biblia, porque vamos a hablar del reino, vamos a hablar del poder y vamos a hablar de la gloria. Es, ¿qué te digo?, un paso tendiente a establecer el reino, el poder y la gloria de Dios en la tierra. Porque eso es exactamente de lo que trata el reino. Es el establecimiento de la gloria y el gobierno del reino de Dios en la tierra. La pregunta que cabe entonces es, ¿por qué necesita la tierra el reino de Dios? En primer lugar, te tengo que decir que el más grande problema en la tierra es el mundo. ¿Querés que te lo repita? El más grande problema que hay en la tierra es el mundo. Y esta es una declaración bastante importante, porque el mundo entero se está desmoronando hoy y ahora. Las economías están colapsando. El mundo, con todo su aparente esplendor, en realidad se está desintegrando. Las economías, reitero, se están desmoronando. ¿Por qué? Porque el mundo, y después te explico qué es, está colapsando. Dios creó la tierra. Escucha esto, a ver si lo podés registrar bien. Dios creó la tierra con un mundo. Escúchame con cuidado. Creó la tierra con un mundo. Porque si no logras entender esto, nunca vas a entender a Dios. Dios hizo una tierra. Y sobre esa tierra puso un mundo. Entonces, hoy tenemos dos mundos en una sola tierra. Dios creó una tierra con un mundo.
Pero hoy tenemos una tierra con dos mundos. Si no comprendes esto, te va a costar mucho trabajo entender tu Biblia. La pregunta entonces, que ya seguramente si no lo conoces, si no lo sabes, si no me has escuchado antes, te estarás haciendo es, ¿qué es el mundo? ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y la tierra? Mira, la palabra tierra en la Biblia es una palabra hebrea en la que tierra significa polvo de la tierra. ¿Sí? Tierra física. La palabra mundo es diferente. Así que el mundo y la tierra son diferentes. La tierra es el planeta físico. El polvo, los montes, los árboles, los ríos, las plantas, los animales. Esa es la tierra. Es el planeta físico. Es la mayor tierra. Pero el mundo es diferente. Porque la palabra mundo en la Biblia es la palabra cosmos. Así que al leer vos la Biblia tenés que ser muy cuidadoso. Cuando vos lees estas dos palabras, mundo y tierra, tenés que entender que hay una diferencia. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra cosmos? Tiene varias acepciones. Yo te voy a mencionar las que son de fondo. Significa, por ejemplo, poderes de autoridades. Cosmos, sistemas que controlan. Sistemas de control. Y o pilares o columnas de influencia. Pilares o columnas de influencia. Y ahora te doy la más importante. Mundo en la Tierra, cosmos en la Tierra, significa influencia de gobierno. Influencia de gobierno. Así que la palabra mundo o cosmos significa sistema de gobierno. La Tierra entonces es el planeta. Pero el mundo es el sistema que produce influencia en el planeta. Ojo, no hay nada malo con la Tierra, ¿Por qué? La Tierra es inocente. La Tierra es perfecta. ¿Y entonces qué anda mal con la Tierra? ¿El mundo? No hay miseria en la Tierra. La Tierra está equipada y preparada para que todo hombre, toda persona, todo ser humano que camina, todo ser viviente que camina por esa tierra, tenga que comer y de qué alimentarse. No hay miseria en la tierra. Entonces vos me abrís los ojos grandotes y me decís, ¿dónde está la miseria entonces? En los sistemas del hombre está la miseria. Ah, claro. Tampoco hay criminalidad en la tierra. Y te lo digo con un ejemplo gráfico que se cae de maduro. Por ejemplo, una planta jamás va a atacar a un animal. Una planta no es criminal. Un árbol jamás atacaría un océano, qué sé yo. Entonces, ¿de dónde viene el crimen? De los sistemas del hombre. El mundo. Dios creó a la tierra para ser regida, dominada, sojuzgada, protegida, comandada, gobernada por el cielo. Nunca fue la intención de Dios que la tierra fuese regida o gobernada por la tierra misma. Dios creó la tierra para ser regida por el reino de los cielos. Dios quiso regir o gobernar lo visto desde lo no visto. Él quiso regir lo natural desde lo no natural. Su plan fue dominar lo visible desde lo invisible. El reino de Dios es invisible.
y es más real que la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra fue creada por el cielo. La tierra fue creada por el cielo. Y la tierra necesita el mundo del cielo. O sea que el cielo necesita que la tierra funcione. ¿Por qué? Porque sin el cielo la tierra no tiene propósito. Y el primer país, escucha esto, el primer país que existió no fue sobre la tierra. ¡Wow! Claro, escúchame con cuidado, ¿eh? El primer país que haya existido fue un país llamado el cielo. El cielo es un país. Es invisible, ¿eh? Es sobrenatural, pero es más real que la tierra. Y el país del cielo fue el que produjo la tierra. Por eso es que el cielo es más real que la tierra. Ahora, ¿por qué creó los cielos a la tierra? En palabras más simples, ¿por qué el reino de Dios creó la tierra? Tengo la respuesta. La tierra fue creada para ser una colonia del cielo. El reino de los cielos es el primer reino que haya existido. Pero el reino de los cielos es invisible, es espiritual. La tierra es física. Lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. Lo visible, lo que vemos, fue creado por lo invisible, por lo que no vemos. Lo visible fue creado y fue diseñado lo visible para ser regido, gobernado por lo invisible. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo natural, si querés que le emplee esa palabra, fue creado para ser gobernado por lo sobrenatural. Es decir, el cielo fue creado para gobernar la tierra. Esto es básico, fundamental. Nunca fue la intención de Dios que la tierra estuviese sola. Nunca fue la intención de Dios que la tierra fuese gobernada por un gobierno terrenal. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué creó Dios la tierra? Busca en tu Biblia, Isaías, capítulo 45, mira el verso 18, allí nos dice Dios por qué creó la tierra. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, no hay otro, y no hay otro. Che, Él no creó la tierra para que estuviese vacía. Él la formó para que estuviese habitada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de gobierno. Estamos hablando de gobierno. Dios dijo, yo hice los cielos. Ese es mi país. Ese es mi territorio. Dios dijo eso. Yo hice los cielos. Ese es mi territorio. Ese es mi país. Ahí es donde vivo. Es invisible, ¿eh? Es sobrenatural. Es perfecto. Es poderoso. Todo está en orden. No hay crimen. No hay depresión. No hay pecado. No hay enfermedad. No hay dolencia. No hay temor. No hay guerra. Cielo. Es donde vivo. Eso dijo Dios. El cielo es mi país, sigue diciendo.
Así que yo soy el rey del cielo. Así que el cielo es el reino de Dios. ¿Me seguís, no? Y Dios entonces decidió, voy a crear un planeta. Voy a crear un planeta y lo formaré. No para que esté vacío. La Tierra es el único planeta, dice Dios, que sería habitado. Así que el hombre, que anda enviando cohetes y naves espaciales por todo el universo, está buscando vida. Viajaron a la Luna, pues a Marte, a Venus, Júpiter, buscando vida. Y siempre regresan con el mismo reporte, con la misma información. No hay señales de vida. ¿Querés saber por qué? Porque están invirtiendo millones de dólares tratando de probar que es Dios el que está equivocado. ¡Wow! Chicos, ¿qué hacemos? La tierra, dijo Dios, será habitada. ¿Por qué? Porque la tierra, sigue diciendo Papá Dios, será mi colonia. Fíjate que hoy vivimos bajo gobiernos democráticos, como te decía hoy, y ya estamos acostumbrados a ellos. Pero yo tengo que advertirte que las democracias no colonizan, ¿eh? Ninguna democracia coloniza, al menos si se comporta como tal. Solamente los reinos colonizan. Y el primer reino que existió es el reino de los cielos. Y el rey del cielo, que vos sabéis muy bien quién es, dijo, quiero colonizar. Así que creó un planeta llamado la Tierra. Y luego dijo, habitaré este planeta. Cuando querés colonizar un país o un territorio, ¿qué tenés que hacer? Tenés que enviar a ese lugar a tus conciudadanos. Fíjate que años atrás hubo un reino en Europa que se llamaba España. Un reino poderoso. Entonces el rey, Fernando creo que se llamaba, dijo, quiero colonizar. Y lo mismo, en alguna medida, dijeron otros reyes, el de Gran Bretaña, el de Portugal, el de Francia incluso. La gran pregunta entonces es, ¿por qué colonizan los reyes? Simple, porque la gloria del rey es territorial. La gloria de un rey es territorial. Mientras más territorio tenga un rey, más gloria tiene. Por eso es que todos los reinos se expandían, colonizaban. Así que los portugueses, por ejemplo, un día llegaron a lo que hoy es nuestra hermana República de Brasil. El reino de España vino a mi país, a lo que hoy es mi país, Argentina. También a Colombia, México y varios lugares más. El reino británico vino a lo que hoy son los Estados Unidos, the United States. Así que mi Argentina es un resultado de la colonización. Ahora va la otra pregunta. ¿Cómo colonizaron? Miren, nunca se coloniza un lugar con las personas que ya viven en ese lugar. O sea, vos reino, no podés colonizar un territorio usando personas que ya viven en ese territorio. ¿Qué haces entonces? Envías ciudadanos de tu propio reino para vivir en ese territorio a colonizar. Así que Dios un día dijo, quiero colonizar la tierra. Necesito ciudadanos de mi reino ubicados allí y que sean iguales a mí. Pero claro, fíjate que tuvo un problema. El problema de Dios fue que no había ninguno como Él en el cielo
que él pudiera enviar a colonizar la tierra. Había ángeles, legiones de ángeles, esos que vos llamás serafines, querubines, pero ninguno era como él. Ninguno era imagen y semejanza de él. Y Dios dijo, para que yo pueda colonizar el planeta Tierra, necesito ciudadanos que sean como yo. Escúchame, la vida ya había sido creada. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Te acordás, no? Bueno, ahora Dios necesita ciudadanos. ¿Por qué? Porque quiere colonizar. No tiene ciudadanos. Así que Dios, en Génesis capítulo 1, pero en el verso 26, dice que el planeta ya está listo, que hay vida en el planeta, que hay plantas, que hay animales, que hay oxígeno, todo está listo. Pero ahora necesito ciudadanos, dice. Porque quiero que mi reino se expanda. Ahí aparece el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Tal como nosotros, dijo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que señoree en la tierra. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Por qué creó Dios al hombre? Escúchame, no lo creó para que viva un tiempito, se tome un par de cervezas, se muera y se vaya al cielo, ¿eh? A los religiosos les fascina ir al cielo. Aman irse al cielo. Pero la gente del reino ama sojuzgar la tierra, que no significa hacer política, que no se entienda mal, por favor. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Che, ningún ángel en la Biblia tiene la imagen de Dios ni tampoco su semejanza, ¿eh? Nosotros, ustedes que me están escuchando ahora, vos que casualmente hoy estás escuchándome y ni siquiera vos sabés por qué, somos las únicas criaturas en existencia que tienen la imagen y la semejanza de Dios. Ustedes, me sumo obviamente, pero estoy hablando con ustedes, son igualitos a su Padre Dios. Vos no viniste de la tierra. Hermano, hermana, vos no viniste de la tierra, vos fuiste enviada o enviado a la tierra. Tal como aquel rey de España envió a miles de ciudadanos españoles a Sudamérica. Y ellos sojuzgaron, mal o bien, ahí ya entra otro tema porque eran hombres, no era Dios, eran hombres. Dominaron a Sudamérica. Así Dios te envía a vos a la tierra, a dominar la tierra, con otros principios que aquellos conquistadores europeos. ¿Por qué te envía? Porque vos existías antes de la tierra. La Biblia dice que vos estabas en Él antes de que empezara la tierra. Dice eso, ¿eh? Vos estabas en Él. Vos estabas dentro de Dios. Él estaba embarazado con la raza humana antes que Él hiciera la tierra. Vos existías antes que la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra fue hecha para vos. Salmo 90, primeros 2 versos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Nos has sido refugio antes. Ahora escúchame con mucho cuidado. Dios te produjo a vos antes de haber creado la tierra. Y creó la tierra
para que vos la tengas, para que Él pudiera colonizar la tierra con sus propios hijos, sus propios ciudadanos, todos habitantes del reino de los cielos. ¿Por qué es esto importante? Porque vos y yo hemos estado buscando extraterrestres. Y el problema, si buscas extraterrestres, es que tenés a varios muy cerca tuyo allí donde estás. ¿Por qué? Porque vos no sos de la tierra. Vos viniste a la tierra desde el cielo. Vos estabas dentro de Dios y Dios te puso en la tierra para colonizarla, para dominarla, para los cielos. Ahora escúchame con mucho cuidado. Dios te produjo a vos antes de haber creado la tierra y creó la tierra para que vos la tengas. ¿Cuál es el propósito de la colonización? Sencillo. Transferir tu cultura, transferir tu gobierno, transferir tu idioma, transferir tu comida, tu forma de vestir, tu estilo de vida, todo eso a un territorio lejano. Eso es colonización. Dios dijo, quiero colonizar la tierra con el reino de los cielos. Así que tendré unos cuantos hijos. Los llamaré hombres, pero como especie, no como género. Y los pondré en el planeta. Sos un extraterrestre, no sos de aquí. Fuiste enviado acá para hacer que la tierra sea exactamente como es el cielo. Permitime ahora darte 10 componentes de lo que es un reino. Quizás haya más. Yo rescaté estos 10. Por ahí el Espíritu Santo te sopla alguno más. Anótalos, porque es tu tarea esta. Esta es tu tarea, ojo. La mía yo la estoy cumpliendo ahora. De lo que salga de esto es tu tarea. Así es como vos traes el gobierno de Dios a tu país. Número 1, todos los reinos tienen territorio. Número 2, todos los reinos tienen lenguaje. Número 3, tienen leyes. 4, símbolos. 5, tienen una constitución. 6, tiene códigos morales. 7, tiene valores compartidos. 8, tiene costumbres propias. 9, tiene normas o reglas sociales. Y 10, tiene una cultura. Cada país consiste, mal o bien, más o menos, en estas 10 cosas. De manera que si vos querés definir un país, primero tenés que reconocerlo como un territorio. Bueno, el cielo tiene territorio. Se llama el cielo. El cielo tiene un idioma. Se llama lenguas. Si tengo el don de lenguas, salvo que haya alguien con el don de interpretación, nadie me puede entender nada. ¿Por qué? Porque es el lenguaje nativo. Cuando el hombre cayó, perdió su idioma, perdió su tierra, perdió sus leyes, perdió su constitución, perdió sus valores, perdió sus códigos morales, perdió todos sus valores sociales, perdió su cultura. El reino de Dios no es una religión, es un país. Repito esto porque es clave. Sé de lo que te estoy hablando. He estado militando, mal o bien, de pequeño,
en la Iglesia Católica Romana y luego de más adulto he estado militando en la Iglesia Evangélica, en la estructura. El reino de Dios no es una religión, es un país. ¿Por qué? Porque tiene un rey, porque tiene un territorio, porque tiene leyes, porque tiene una constitución y porque tiene una cultura. Entonces, donde el reino colonice, se habla el mismo idioma. Se come la misma comida de la misma cultura. Por eso, a quien lo cree, a quien lo acepta y a quien se lo pide, Dios le da el don de lenguas. Porque forma parte de la colonización eso. Pero no todos lo creen, no todos lo aceptan y muy pocos lo piden. Por eso hay tan poca gente que hable don de lenguas o que tenga don de lenguas y al que lo tiene, se lo mira medio de como rarito, ¿viste? Dentro de las mismas iglesias. Y te lo digo desde mi propia experiencia. Tengo el don de lengua, gracias a Dios. Y cuando lo he utilizado, por razones específicas, hubo lugares de la misma iglesia donde me miraron, no sé, está fantaseando, está... Bueno, sí, hay imitaciones también, hay de todo, ¿eh? Pero estoy hablando de cuando la cosa es... Bueno, ese es el hombre, el que procede así, el que te desconfía de todo, ese es el hombre por fuera del reino. Y esto es lo mismo que nos sucede aquí en Sudamérica, o incluso en Norteamérica, ¿eh? Vos no necesitas decirme de dónde sos. Cuando yo te oiga hablar y escuche en qué idioma lo haces, voy a saber enseguida de qué reino sos consecuencia. Mis antepasados, podés darte cuenta por mi apellido, vinieron de España. Yo nací hace muchos años, demasiados, en Argentina, igual que mis padres y abuelos. Pero hablo el idioma de aquellos parientes lejanos que vinieron de lo que aquí solíamos llamar la madre patria, España. Soy un producto de aquella colonización. Así que Jesús dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio del reino y todo aquel que creyere será salvo, hablarán nuevas lenguas. Claro, la pregunta es, ¿por qué nuevas lenguas? Porque cuando volvés al reino de los cielos, cuando volvés, recibís al Espíritu Santo y Él te devuelve tu idioma original. ¿Quedó claro? Por eso es que al hablar yo en lenguas, no necesitas preguntarme de dónde soy. Cuando hablas en lenguas, vos dejás expuesto el país de donde sos. Si yo ahora me pusiera a hablar en lenguas, salvo que exista alguien que tenga don de interpretación, ninguno de ustedes sabría lo que estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Porque ustedes, y yo también, obvio, hablamos normalmente en un idioma foráneo llamado español. El español es un idioma nuevo para el cielo, porque tu idioma natural son las lenguas. Por eso Pablo dijo, le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, porque cuando hablo en lenguas mi mente queda sin fruto, pero le hablo directo a Dios. Y Él me entiende, como decimos aquí, al toque, mucho antes que yo mismo sepa de qué estoy hablando. Y ahora déjame decir esto. La expresión más poderosa de un país es su cultura. Su cultura. ¿Y qué es cultura? Jesús dijo, cuando oren, no oren para ir al cielo. La religión dice que cuando oren, oren para irse al cielo. Jesús dijo, cuando oréis, no oréis para ir al cielo. Es por eso que a veces tus oraciones no tienen respuesta. Decís, Señor, ya no aguanto más todo lo que está pasando aquí. Por favor, sacame de aquí y llévame contigo al cielo.
¿Te suena conocida esa clase de oración? Es la oración de todos los religiosos, pero de todos los religiosos. Súmale el hinduismo, el budismo, el islam y también gran parte del cristianismo. Esa no es la oración de Jesús. Los discípulos se acercaron a Jesús. Ellos todavía eran religiosos. Y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y enséñanos de paso por qué hay que orar. ¿Por qué cosa debemos orar? Jesús le dijo, bueno, está bien, les voy a enseñar. He aquí cómo deben orar. Y arrancó, Padre nuestro. Empezó así, ¿no? Padre, nuestro Padre. Primero dijo, nunca vengas a orar nada más que por vos misma o por vos mismo. ¿Sabes cómo ora la mayoría? No dice Padre nuestro, dice Padre, si dice Padre nuestro porque lo recita tipo papagayo. Dice Padre mío. Porque dice, tengo problemas. Yo necesito mi sanidad y que me arregles todos mis desaguisados. No ores así, dijo él. Padre nuestro. Cuando entres a orar, trae a toda la comunidad que conoces con vos. Si formás parte de una comunidad, ahí está. De lo contrario, familia, grupo, lo que fuere. Porque hacerlo de otro modo es tan incorrecto como los movimientos llamados carismáticos o de la prosperidad. Oran por bendiciones privadas. Oran por prosperidad personal. En el reino no orás por vos misma o por vos mismo. Orás para que todos prosperen, que todos crean, que todos sean bendecidos. Cuando oréis, orad así, dijo Jesús, Padre nuestro. Padre. Padre es una palabra hebrea que se pronuncia Abba. Supongo que la escuchaste alguna vez. ¿Sabéis lo que significa, además de todas esas connotaciones que le han colocado alrededor, que no están malas, pero que no es lo de fondo? Lo de fondo no siempre se conoce. Abba significa fuente. ¿Querés algo más impactante todavía? Abba no es una persona, es una función. ¡Wow! Sí. Dios es tu fuente, Padre nuestro, que estás en los cielos, no en la tierra, ¿eh? Él está en su país. Él está en nuestro país de origen. Y después dice, santo es tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino. Él dice, oren, no para irse al cielo ustedes, sino para que venga a su reino y se haga su voluntad, ¿dónde? En la tierra, así como se hace en los cielos. Él dijo, oren para que lo que está sucediendo en los cielos comience a suceder aquí también en la tierra. Venga a nos tu reino. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tus leyes. Venga a nosotros tu idioma. Venga a nosotros tu constitución, tus valores morales, tus normas sociales. Venga a nosotros tu cultura en la tierra, así como es en el cielo. Che, en el cielo no hay enfermedad, no hay dolencia, no hay pecado, no hay hogares rotos, no hay depresión, no hay crisis económica, no hay miseria, no hay temor a la tierra.
Por eso es que Jesús nunca predicó sanidad, tampoco predicó prosperidad ni liberación. Escúchame, si vos tenés hambre y yo te regalo una manzana, vos te la comés. Pero dentro de un rato vas a volver a tener hambre, una manzanita era, nada más. Ahora, si yo te doy un manzano, o sea, una planta llena de manzanas, eso es otra cosa. Pedirle a Dios sanidad es pedirle una manzana. Pedirle a Dios que venga a nosotros su cultura es salud. Pedirle a Dios dinero es pedirle una manzana. Pedirle a Dios que venga la cultura del cielo es riqueza. Jesús nunca sanó y luego predicó el reino. Primero predicó el reino, después sanó. Fíjate el orden, la prioridad de importancia. Eso significa poder. Si el reino de Dios ha vuelto a la tierra, entonces la cultura del reino volvió a la tierra. Y en esa cultura no hay enfermedad. Eso significa que un milagro, en todo caso, es una sencilla evidencia de que la cultura está presente. Ya fue dicho y enseñado. Dios creó una especie llamada hombre. La palabra hombre en ese verso es plural. Es plural. Eso significa que Dios no estaba haciendo una sola persona, estaba creando toda una especie. Hombre. Y decidió crearla a su imagen. Y la palabra imagen no significa verse igual, sino que significa tener el mismo carácter o la misma característica, la misma naturaleza. Eso quiere decir que todo lo que Dios posee, esta criatura creada lo poseerá. Dios tomó partes de Él mismo para crearlo. Eso significa que lo que hay en Dios está en nosotros. Ojo, no confundir con aquellos que andan diciendo por ahí que somos todos diositos, Eso es otra cosa, nada que ver con eso. Pero sí, misma naturaleza, mismas características. Y luego él dijo que sería su semejanza, a su semejanza. Y semejanza no quiere decir que nos parecemos a Dios. La palabra del original da a entender que funcionará como Dios. Así que entonces tenemos la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, sus características y funcionamos al igual que Dios. ¿Por qué? Porque de Dios salimos. Che, ¿cómo funciona Dios? Él funciona por fe. Dios funciona por fe. ¿Y qué es fe? Fe es creer algo que no estás viendo hasta que lo veas manifestarse. Vos fuiste diseñado o diseñada para vivir por fe. Cuando vos no funcionás en fe, funcionás en miedo, en temor. Y la Biblia dice que en Dios no hay ningún temor. Así que al temer, estás luchando en contra de tu propia naturaleza. Y luego dijo Dios, ¿para qué he creado esta especie llamada hombre? Y esta es la gran pregunta. Che, vos que me estás escuchando, ¿por qué Dios te creó a vos? ¿Lo tenés claro? No tenés que preguntarte el por qué. Fíjate que Él nos dice el por qué. Aquí es donde la religión te juega una mala pasada.
Porque si le preguntás a un religioso por qué cree que fue creado, te va a responder lo que medio mundo religioso suele responder. Para adorar a Dios, te dicen. Pero eso no es lo que Dios dice. Suena bonito, pero no es verdad. ¿Por qué Dios te creó a vos? Leamos lo que dice. Dice, y señoree, o sea que tenga dominio, sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Acá te está diciendo por qué te creó. Te creó para tener dominio, multiplicación, procreación, autoridad y gobierno sobre la tierra. Entonces, si vos querés saber por qué y para qué existís, vas a tener que descubrir qué cosa es el dominio. Si vos no sabés qué es dominio, no vas a poder saber por qué fuiste creada o creado. Bueno, ahí te lo explico. En el Antiguo Testamento, y en este verso, te voy a dar la palabra original usada por Dios. Señorear, en hebreo, es la palabra rada. O sea que lo que Dios dijo es que el hombre tenga rada. ¿Y qué es rada? Te la voy a dar en español. La palabra rada en español es la palabra reino. Que tengan reino, eso dijo. Que también significa gobierno soberano. Y te voy a decir algo más. El gobierno de Argentina, por ejemplo, no es un gobierno soberano. Porque solamente un reino tiene un gobierno soberano. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que en una democracia es un gobierno del pueblo, porque eso significa el término griego demoscracias. Pero en un reino no hay democracia alguna, porque es el gobierno del rey. Eso quiere decir que en democracia el pueblo es soberano, porque el pueblo hace las leyes. Pero en un reino, el rey es soberano y el rey hace las leyes. Es muy diferente. Es muy diferente. No tenemos hábito, costumbre, ejercicio en esto. Así que Dios dice que el hombre tenga rada, reino, gobierno soberano sobre la tierra. Ahora miralo desde esta otra óptica. Dios te hizo a vos que me estás escuchando, un rey. No importa el género, hombre o mujer, un rey. Pero atención, porque un rey no puede ser rey sin territorio. No se puede ser un rey de la nada. Dios es llamado rey del cielo. ¿No es así? O sea que el cielo es un lugar real, de realeza. Es un territorio. Te lo dije hoy, es invisible. Es sobrenatural, pero, reitero, es real. Y Él es el rey del cielo. Por eso es que el suyo es llamado reino de los cielos. Pero después Dios tuvo hijos y los llamó hombre. Y seguramente tendrás por ahí algunos cerca para saludar como parte de tu familia real. Pero tengo un principio de reino para darte que es, a mi juicio, bien importante. Cuando leo la Biblia, trato de leerla desde la óptica de un reino, no desde una democracia. Si la leo desde una democracia no entiendo nada, porque Jesús no es un presidente, tampoco es un primer ministro. Jesucristo, es rey.
Y Jesús no tiene democracia. Jesús tiene un reino. Y un reino no es una religión, es un país. Así que cuando leo la Biblia, veo que la Biblia trata acerca de un rey y de un reino. Y de una familia real, no de una democracia. No tratamos a Jesús como a un presidente. A Jesús no tenés que votarlo para que acceda a gobierno y a autoridad. Un rey nace como rey. Y algo tan importante como esto. Cuando un rey tiene hijos, escucha bien, se les llama príncipes o princesas. ¿No es cierto? ¿Sabes por qué un rey llama príncipe o princesa a un hijo o hija? Porque príncipe en hebreo significa primero. Así que cuando un rey tiene un hijo, es llamado primero. Suena medio extraño, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que es primero o primera en línea para el trono. El primero en la línea para asumir el trono. ¿Y cuándo un príncipe llega a ser rey? Al momento en que el rey muere. Pero nosotros tenemos un problema, porque Dios es rey y tiene hijos que son príncipes, pero no pueden llegar a ser reyes si Dios no se muere. Y Dios no se morirá nunca, porque es eterno. Entonces nos encontramos con otro principio. He aquí cómo es que operan los reinos. Si un rey quiere que su hijo llegue a ser rey mientras él está con vida, tiene una sola manera de conseguirlo. Tiene que remover a su hijo de su territorio y ponerlo en otro territorio muy distante. Y al estar en el territorio distante puede llegar a ser rey sobre ese territorio. Entonces ahora el rey se encuentra con que, siendo todavía rey en su territorio, en otro territorio también tendrá un hijo que sea rey. Mientras ese hijo se mantenga alejado del territorio del rey, puede ser rey. Y entonces Dios, que es un Dios tan bueno, dice que quiere que sus hijos sean reyes tal como lo es Él. Pero como el cielo es su territorio, tiene que sacarlos de allí. Fuera del cielo, dice. Así que ahora ha creado un planeta llamado Tierra y los va a enviar allí para que sean reyes de esa tierra. Y así Dios no solamente será el rey del cielo, sino que también será, a partir de ese momento, el rey de reyes y señor de señores. Él en los cielos, nosotros sus hijos reinando en la tierra. Esta es la razón por la cual Dios se llama a sí mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que ellos señoreen, dice Rada, dominio, reino, gobierno sobre la tierra, no el cielo. Solamente un problema. Esto pasa. Alguien dio un ejemplo muy claro respecto a esto y te lo quiero compartir. Dice, el rey de Portugal, por ejemplo, no permitía que ninguno de sus hijos fuera rey porque él todavía estaba con vida. Pero ellos querían ser reyes. Entonces, ¿qué hizo? Envió a uno de sus hijos a Sudamérica, concretamente a lo que hoy es Brasil. Y ahí fue rey. Y su padre, allá en Portugal, era llamado Rey de Reyes. El único problema que tenía ese hijo suyo era que cuando volvía a Portugal de paseo, ni bien llegaba allí, volvía a ser príncipe.
porque el rey allí era su padre. Eso quiere decir que en Sudamérica ese joven tenía poder, tenía autoridad, tenía control, era rey. Pero cuando viajaba a Portugal, abandonaba todo eso y estaba sometido a su padre, el único rey válido en ese lugar. Dios dijo que señoreen al hombre, que tengan dominio, poder, autoridad, gobierno sobre la tierra. Así que cuando vayas al cielo, ahí no tenés poder. Hay dos títulos que Dios te da: reyes y príncipes en la tierra. Eso está en Apocalipsis. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si estás en la tierra, sos un rey, pero si estás en el cielo, sos un príncipe. ¿Qué preferís? ¿Sumisión o poder? Jesús dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Bueno, muchos cristianos hoy, aquí y ahora, están orando al revés. Están tan abrumados por todo lo malo que ven alrededor, a su alrededor, que le están pidiendo a Dios que se lo lleve de acá. Entonces mi pregunta es: ¿cuál de estas dos oraciones será respondida por el Padre? ¿La de Jesús, que dice que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal? ¿O la de esos cristianos? Basta, basta. Dejate de hacer planes para irte de esta tierra y mejor ponete a hacer planes para cambiar esta tierra. El reino de Dios es la entrada del gobierno de Dios en la tierra, nada menos. Así que su plan fue extender el cielo a la tierra, colonizar a la tierra con el cielo, llenar la tierra con la gloria del cielo. Eso es lo que dice el Salmo 115, verso 16. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios dijo: el cielo es mi territorio, la tierra es territorio de los hombres. ¿Cuándo vino el reino de Dios a la tierra? Jesús nos dice cuándo vino. Mateo capítulo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No es una mansión, no es ropa de primeras marcas, no son autos de última generación. ¿Qué dice Jesús que has heredado desde la fundación del mundo? El reino. El reino. Y nota esto. No usó la palabra tierra, usó la palabra mundo, sistema. Cuando Dios puso a Adán en el jardín, el reino estaba allí. Luego, en el tercer capítulo de Génesis, dice que lo perdimos. ¿Cómo? ¿Cómo lo perdimos? Con una declaración de independencia lo perdimos. La colonia declaró su independencia del reino. Adán le dijo a Dios: quiero ser independiente. Por eso había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya no tenía que esperar que Dios le dijera qué estaba bien o qué estaba mal. Él ya lo sabía. Entonces dijo: quiero ser independiente. Y eso es exactamente lo que todas las colonias hicieron en Sudamérica. El 9 de julio de 1816, Argentina declaró su independencia del Reino de España. Hasta hubo enfrentamientos armados, guerras, por esa causa. ¿Sabes vos cómo se le llama a eso en idioma real? Rebelión. Ojo, no estoy hablando de democracias,
y de temas terrenales. Estoy hablando a nivel real. La independencia del reino de Dios es rebelión. ¿Y sabés vos lo que significa esa palabra rebelión en el hebreo? Pecado. Pecado. Dios entonces dijo: Adán, has pecado contra mí. Pecado. Rebelión. Cuando la colonia hace su declaración de independencia del reino, se le llama rebelión. Eso es lo que le hizo lo que hoy es Argentina a España en 1816. Cuando se independizó, entonces creó su propio gobierno. Reitero para que se entienda, cuando vos resolvés independizarte del reino, creas tu propio gobierno. Ya no sos un rey de parte de un reino, sos un gobierno terrenal. Adán le dijo a Dios, parafraseado: ya no te quiero más para gobernar sobre mí, voy a gobernar yo ahora. Pecado. Así que de allí en más, la tierra desarrolló un nuevo sistema de gobierno creado por el hombre. Y el primer acto del nuevo gobierno, fíjate, fue violencia doméstica. Violencia doméstica, sí, porque el esposo atacó a su esposa y la culpó a ella por lo que él había hecho. Y eso mismo sigue sucediendo hoy en muchísimos lugares, incluida mi Argentina. Cuando un hombre comete adulterio, culpa a la esposa. Cuando un hombre no puede pagar las cuentas, culpa a la esposa. Cuando un hombre no puede proveer para sus hijos, culpa a la esposa. Adán, violencia doméstica. El segundo acto de aquel nuevo gobierno, crimen de hermano contra hermano. Nuevo gobierno, un hermano asesinó a su propio hermano, Caín a Abel. Che, ¿en cuántos lugares de Latinoamérica se están matando entre hermanos por causa de supuestas ideologías que en realidad, todos lo sabemos, esconden otros intereses? ¿En cuántos? Cuando el hombre se gobierna a sí mismo, se destruye a sí mismo. Así que Dios dijo: todos ustedes se han ido como ovejas, cada uno por su propio camino. Independencia. Hay camino que al hombre le parece derecho en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Lo leíste esto, ¿no? Su fin es destrucción. Eso porque al pecar Adán y romper su relación con el cielo, Dios hizo una promesa. En el capítulo 3 de Génesis, Dios no entró en pánico, porque tenía un plan. Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó? ¿Por qué te independizaste del cielo? Y Adán dijo: esta mujer que me diste fue la causante de todo. Y la mujer dijo: el diablo, la serpiente. Bueno, ahí fue cuando la serpiente miró para un costado y no encontró a nadie más a quien echarle la culpa. Y luego Dios hizo una promesa. Dios le habló al diablo y le dijo: Satanás, te hago una promesa. La misma mujer que vos usaste para destruir mi colonia, yo la voy a usar para mi gloria. Entraré al vientre de ella y vendré al planeta Tierra legalmente y te pisotearé la cabeza legalmente. Y voy a retomar la autoridad y el gobierno y se lo voy a devolver a los hijos. 4000 años después, llegó un ángel a una mujer y le dijo: María, necesito prestado tu vientre. Necesito que incubes un cuerpo para mí. Isaías dice:
porque un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. El niño es el cuerpo, el hijo es el espíritu. El niño es Jesús, pero el hijo es el Mesías. El niño es el humano, pero el hijo es Cristo. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No dice que viene como una religión. Tampoco dice que viene como un gobierno, sino que dice que viene el gobierno. ¿Por qué es tan importante esto último? Porque Dios siempre tiene un solo gobierno, el que perdió a Adán. Y cuando el Mesías llega, trae con él el gobierno que Adán perdió. Y concluye el verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. De lo dilatado de su gobierno no habrá fin, dice. Y él reinará sobre el trono de David y sobre su reino, sosteniéndolo con justicia. Esa es la promesa. Justicia. 4000 años después, aquí viene Jesús. Su primo, Juan el Bautista, que le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de la tierra, del mundo, del sistema. Y no le dice los pecados, le dice el pecado. ¿Cuál pecado? Él viene para destruir la rebelión y volver a unir el cielo con la tierra, como era. Mateo capítulo 3, versos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego vemos en Mateo capítulo 4, verso 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo: han esperado durante 4000 años. Antes de venir yo, envié profetas, jueces, patriarcas, y ninguno pudo hacer el trabajo. Así que he descendido a la tierra por mí mismo. Y he venido para restaurar mi colonia hacia el reino de los cielos. Porque la colonia ha sido salvada. El gobierno está otra vez en la tierra. Por eso es la gran pregunta que nos resta: ¿qué fue lo que Jesús vino a restaurar? ¿Por qué él siempre habló del reino y no de religión? De hecho, esto te tiene que dejar como alguien que vino aquí para gobernar, no para sobrevivir. Estás aquí nada menos que como un embajador del cielo. Hermana, hermano, como un embajador del cielo. Han llegado a decirme, fíjate que predicar sobre el reino hoy es estar a la moda, porque es lo que se usa en la iglesia. ¿Ah, sí? ¿Quién inventó esa barbaridad? Hace 23 años que de una u otra manera, con menor o mayor volumen de conocimiento, estoy predicando sobre el reino, porque eso fue exactamente lo que hizo Jesús durante su ministerio en la tierra. Y si voy a imitar a alguien que admiro y amo, no va a ser a ningún hombre por brillante que sea, va a ser a Jesús. Y es lo que trato de hacer cada día. Es mi trabajo,
es mi visión y mi misión también. ¿Y sabéis qué? A mí nadie me predicó el reino cuando me convertí. Me hablaban de la fe, me hablaban de la sanidad, me hablaban de la familia, del amor y de todo eso que la religión tiene altas credenciales para hablar. Incluido liberación, pero eso ya cuando sos un poco más maduro, porque si no te asustás. Pero del reino nadie. No te digo poco o escaso, te digo nadie. Por mi antigua profesión, pude entrevistar a famosos teólogos y ellos me confesaron que no existía ningún seminario ni universidad teológica que enseñara sobre el reino. Increíble. Tanto como que tampoco hay ninguna enseñanza sistemática respecto a la revelación del Espíritu Santo. No puede haberla. No puede haberla. Hasta que un día, allá por los años 90, apareció alguien hablando del reino. Para mí fue una novedad, primero, un impacto terrible, tremendo después, y una guía. Y fue revelación, Porque revelación es darte cuenta un día que estás en este planeta como embajador del reino de los cielos. Nada menos. Y si soy embajador, solamente respondo ante mi autoridad territorial. Y un rey es alguien que tiene dominio sobre un territorio. Hay que aclarar, aunque no creo que haya alguien que no lo sepa, que un reino no tiene nada que ver con una democracia. Nada que ver, pero nada que ver. Te digo más, un reino es algo opuesto a una democracia. Un reino no es una república. Y Jesús vino predicando un reino, no una república ni una democracia. Porque en una democracia con tu voto elegís a tu líder. En un reino es el líder el que elige a sus ciudadanos. En una democracia, su constitución, todos los países la tienen, es el resultado de los pensamientos del pueblo. En un reino, en cambio, es la palabra del rey la que se convierte en su constitución. En una democracia, el pueblo crea la ley y por eso pueden cambiarla. En un reino, la palabra del rey define la ley y solamente el rey puede cambiarla, nadie más. En un reino, la autoridad no está en un gabinete ministerial, está en una persona. En democracia, un referéndum puede cambiar una ley. Ha sucedido muchas veces. En un reino, el rey define la ley y nadie puede cambiarlo. Por eso Dios dice en mi Biblia que su palabra permanece para siempre. ¿Lo querés más claro? Hoy vemos que la religión, matices más o matices menos, se ha convertido en una democracia. Pero no es esto lo que Jesús quería, De hecho, el cristianismo se ha convertido desde hace mucho tiempo en una religión. Y es más que claro y notorio, desde los propios hechos, que eso jamás estuvo pensado así, Cuando un rey dice algo, ese algo no puede ser cambiado. Si Jesús dijo que la fornicación es un pecado, vos, como iglesia, no podés votar para cambiar ese decreto. No tenés autoridad alguna para hacerlo. La palabra de Dios dice que la homosexualidad es abominación. No podés juntar a 70 líderes y votar en contra de eso. Será muy democrático, pero no es propio del reino. El que cambia las leyes del reino es un cristianismo convertido en una institución religiosa. Y hasta se pueden dar el lujo de aclarar que lo hacen porque Dios no está actualizado, ¿viste? Y lo que dice en su palabra ya es un poco anticuado.
y que no está al tanto de todos los cambios que están ocurriendo ahora en la sociedad, claro. Es como decir que porque en nuestra sociedad tenemos problemas culturales o problemas emocionales o hormonales, entonces lo correcto es actualizar nuestras Biblias porque ya como están escritas desentonan con todos los cambios modernos. Más o menos eso, ¿no? Es como si un grupo de teólogos, escuchá lo que te voy a decir, si te vas a reír, reíte en cuotas. Es como si un grupo de teólogos se reuniera con Dios y le dijeran que no están de acuerdo con lo que Él dijo hace 2000 años y van a proceder a modificarlo. Tomá. Lo hemos sometido a votación y una mayoría decidió el cambio. Así que Dios, eso es lo que exige nuestra gente y a esa gente nos debemos. Faltó que digan si te gusta bien y si no, a Dios le están diciendo eso. Dale, de acuerdo. Yo no tengo duda que como quiera que lo mires, esos teólogos están diciéndole a Dios una verdad, pero eso no es un reino. Eso es una absoluta manipulación ejercida por hombres que han hecho de ella su metodología cotidiana de operaciones. Así que no tenemos que enojarnos, ni atacar, ni injuriar a liderazgos que construyen iglesias de las más distintas modalidades que se te ocurran. Porque ellas funcionan dentro de una religión llamada cristianismo, pero no tienen absolutamente nada que ver con el reino de los cielos. Nada. El problema más grande de los hijos de Dios en la tierra, hoy, es cómo se ha perdido y cómo se ha bastardeado el concepto de reino. Fíjate que toda civilización y todo reino que surgió desde la caída de Adán nunca tuvo el propósito del reino de los cielos en su interior. Escúchame, todo gobierno desde la caída de Adán nunca tuvo el programa que Dios había planeado para el hombre, ¿eh? Y te doy un ejemplo. Cada vez que los asirios, los babilonios, los griegos o los caldeos y todos los demás reinos que siguieron tras la caída de Adán invadían un territorio, sometían a la gente, luego los desarraigaban y se los llevaban a sus países para convertirlos en esclavos. Eso hacían. Ese era el estilo de guerra y el estilo de los reinos humanos. Todos los reinos hicieron esto, con excepción, fíjate, del Imperio Romano. Porque el Imperio Romano fue el primer reino que cuando sometía a un pueblo nunca se llevaba a la gente a su país. Los dejaban en sus tierras, pero enviaban un gobernador desde Roma a ese lugar para que trabajara logrando que ese país al final fuera como Roma. Pilatos era eso. Por eso fue que el Imperio Romano se convirtió en el imperio más exitoso de la historia, porque su sistema de gobierno era una imitación al del reino de Dios. Mantenían su sede en Italia, en Roma, y enviaban a sus gobernadores a todos los territorios para hacer que esos territorios fueran como Roma. Y lo consiguieron bastante, ¿eh? Vos entrabas a ciertos territorios dominados por los romanos y era como si entraras a Roma. España, Inglaterra, fueron reinos que procedieron casi de la misma manera, pero eran imitaciones humanas de algo divino. Entonces nos encontramos con la escritura que dice que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo. Claro, de hecho la plenitud del tiempo no significa un tiempo en un reloj, significa establecer. Todo está colocado en su lugar. Así que lo que Dios vio fue un prototipo del reino de los cielos en la tierra, donde tenés a un rey gobernando en la tierra a través de gobernadores, no elevando al pueblo. Bueno, el Imperio Romano se construyó sobre ese concepto. Lo que fuera que se manifestaba en Roma tenía que manifestarse en cada lugar donde ellos gobernaban. Y así gobernaron el mundo entero casi por 200 años. Era un sistema perverso, pero le funcionó porque era una imitación del sistema de Dios.
La intención de Dios no era realmente venir a la tierra. Su intención era que lo que sucediera en el cielo también sucediera en la tierra. Él quería colonizar la tierra como el cielo a través de sus hijos. Es decir, que lo que sea el reino que coloniza, esa colonia se convierte en un calco del reino Padre. Cuando le preguntaron a Jesús cómo debíamos orar, él respondió: oren así: Padre nuestro, que no estás en la tierra, santo es tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Esa es la oración. El reino no es una religión. Un reino es la influencia de un rey sobre un territorio, interactuando con su voluntad, con su intención y con su propósito. Por eso es que hoy hay tanta impotencia en la iglesia. En muchos casos, por el simple hecho de ser miembros de una religión cristiana, nos volvemos soberbios. ¿Vos te acordás a quién puso como modelo de fe Jesús cuando estuvo en la tierra? No fue a un israelita precisamente. Era un hombre que representaba un reino, un romano, porque un reino no es una religión. Ese centurión que Jesús conoció tenía un problema y vino a Jesús no porque fuera un hombre religioso, vino a Cristo porque sabía que era un hombre de reino. Por eso fue que le dijo que no era necesario que fuera a su casa, porque en los reinos, de la misma manera que su Pilato tenía el pulgar de César y podía dar vida o podía quitarla, porque cuando representas a un reino, la autoridad de ese rey se distribuye a través de sus siervos. Y él sabía que Jesús podía hacer lo que necesitaba con solamente decir una palabra. Así es que no necesitas ir a la sede central para que las cosas se hagan. Con que digas la palabra, con que des la orden, mi siervo estará sano. Eso dijo el centurión. Lo impactó a Jesús, que lo colocó como modelo de una fe que sus paisanos todavía no evidenciaban poseer. Fíjate, nos guste o no, era así. Para ser sanado o liberado, no necesitas ir al cielo a entrevistarte con Dios. Sos un embajador del cielo en la tierra. Y un embajador no es una persona religiosa. El de embajador es un nombramiento político. Todos ustedes que me escuchan hoy son embajadores de Cristo. Repito, todos ustedes los que me escuchan hoy, hombre o mujer, no interesa, son embajadores de Cristo. La Biblia, que es la constitución del reino de los cielos, dice eso, que somos embajadores de Cristo. Y eso significa que hemos sido nombrados por el gobierno del cielo para representar al reino de los cielos en la tierra, nada menos. Eso sos vos, no la basurita que te hicieron creer alguna vez que eras. Sácatelo de la cabeza, liberate de eso. Porque un embajador no es una persona, un embajador es la encarnación de un país. Él no lleva consigo a un país, él es el país. Y esto es muy importante conocerlo, porque te ayuda a ver cuán grande es tu poder. Porque si sos un legislador o un ministro de un país, no sos tan grande. Un embajador es más grande que vos. Yo elegiría ser embajador si se me permitiera a nivel humano. Porque cuando nombrás a un embajador, convertís a esa persona en un país andante. Tomás control total de sus vidas. Un embajador no paga ninguna factura, porque en el momento en que el gobierno te nombra embajador, se hace responsable de tu comida, de tu ropa, de tu transporte, de tus vehículos, de tus viviendas y hasta de la matrícula del colegio de tus hijos. Dicho de otro modo, tu vida se convierte en propiedad del gobierno. ¿Te acordás cuando Jesús dijo: ¿por qué nos preocupábamos por lo que íbamos a comer o a vestir?
De eso hablaba. Y te dejo la última. Si soy un ciudadano de un país y alguien me da una bofetada, en cualquier lugar eso se considera como una agresión o con un insulto. Pero si yo soy embajador de ese país y alguien me da una bofetada, eso se entiende como un incidente internacional. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que es ser un embajador del reino de los cielos en la tierra? Eso soy. En el nombre de Jesús, eso soy. Eso sos vos también. Eso somos. ¿Has podido entenderlo? Fui lo suficientemente claro, aunque extenso, como para mostrarte que esto, en definitiva, esto es el reino. Es mi oración que así haya sido. No por el tiempo que pueda haber invertido yo, ese es mi trabajo, sino por el que invertiste vos en escucharme, en estar allí, que esto haya servido para que tu vida a partir de este momento, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, haga un cambio, si es necesario, de 180 grados. Y que te conviertas, sí o sí, en un embajador del reino de los cielos, allí donde es tu residencia en este momento. Sea el país que sea el lugar que sea. Amén. Dios te bendiga, te cuide, te guarde y te guíe a través del Espíritu Santo para que llegues a la meta de victoria que todos tenemos delineada porque fue ya Cristo el que la consiguió y la obtuvo en la cruz del Calvario. Nos encontramos en la próxima, si Dios quiere. Nos vemos. Chao.